Sea bienvenido a la casa del Señor. Amén. Sea bienvenido en medio del cuerpo de Cristo. Sea bienvenido a la casa del Señor. Sea bienvenido a ser parte del cuerpo de Cristo. La única institución autorizada por Dios para representarle en la tierra. El único organismo que posee todos los atributos para expresarle en medio de una sociedad que no conoce a Dios. Amado, la iglesia, usted y yo somos personas que estamos acreditadas por el cielo para que usted exprese la divinidad de aquel que le ha llamado a ser parte de su reino. Ese es el gran llamamiento que nosotros tenemos. Nosotros no somos un grupo de religiosos que nos juntamos a orar ni a cantar. Nosotros no somos una religión. Somos una familia que desde el cielo fue constituida sobre la tierra para expresar la naturaleza de un padre que quiere darse a conocer a una sociedad que vive en la orfandad. De la orfandad que usted fue librado y yo fui librado. De la esclavitud de la cual usted fue libertado, de la cual yo fui libertado. Ese es el lugar donde usted está. Usted no está en una institución creada por entidades humanas. Usted es un hombre y una mujer que fue acreditado por Dios para representar su naturaleza divina. Y eso es algo que ningún gobierno, que ninguna entidad, que ningún ser humano, por riquísimo, por opulento que tenga su vida y administre las riquezas más grandes de esta tierra, nadie podría darle a usted el título que Dios le da, de ser un hijo del Dios Altísimo. No de Dios, del Dios Altísimo. No hay otro como Él. No hay alguien que pueda ostentar la grandeza de esa posición a la cual nosotros hemos sido llamados. Por tal razón, amados, usted debe entender que no nos congregamos en este lugar porque no tenemos dónde ir, porque no tenemos qué hacer. Hay muchas cosas que hacer en la tierra, pero lo más prioritario para usted es cómo usted se prepara para desarrollarse en la tierra. Si usted no es una persona que está equipada, si usted no es una persona que está instruida, si usted no es una persona que está con los conocimientos, con los vastos conocimientos que solamente el cielo le puede dar a través de su Espíritu Santo, usted puede ser un contenedor vacío, pero sin la gracia y la grandeza con la cual usted necesita todos los días enfrentar este sistema, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Usted necesita empoderarse en el llamamiento que Dios le ha dado. Todo lo demás, úselo como un recurso temporal. Porque todo lo que usted tiene hoy, todo, absolutamente todo, es temporal. Lo único eterno es la causa eterna para la cual usted ha sido llamado. Eso no va a acabar jamás. Por lo tanto, que en esta mañana la grandeza del Padre, junto a la revelación de su Espíritu Santo, nos permita en esta hora, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros espíritus, ser desmantelados de toda resistencia, de toda religiosidad con la cual usted haya sido formado. Que el Señor pueda destruir toda estructura religiosa que le impida ser formado conforme a la imagen del Hijo Jesucristo. Lo que más resiste la naturaleza del reino de Dios es la religiosidad. Por lo tanto, usted necesita ser tomado por el Espíritu de Dios y ser vaciado por todo lo que fue lleno desde muy pequeño. Y sin lugar a duda que nosotros hemos sido vaciados, eso no hay duda. Pero van a aparecer lastres escondidos que hay por ahí, cosas que de pronto se van a expresar.
y podrían dañar la expresión de la naturaleza que usted tiene que todos los días manifestar en medio de un sistema que le está observando. Este sistema usted lo observa aunque usted no se dé cuenta. La gente a usted le mira, le observa cómo usted sale, cómo entra, cómo se conduce, cómo decide. Eso es algo que usted no va a poder evitar todos los días. La Biblia dice que hay una nube de testigos. Sí, tenemos la primera nube de testigos que tenemos es la espiritual, aquella que nos dejó un estándar sobre el cual caminar. Pero en este mundo, los que se han enterado de que usted es parte de una iglesia, porque ellos entienden que usted pertenece a una religión, no que pertenece a una familia. Todos allá afuera nosotros nos dicen, tú eres de la religión tan. Y nos identifican de esa manera, pero nosotros pertenecemos a una familia. Y el nombre de esta familia lo tomamos desde el cielo. Toda familia en la tierra toma su nombre en el cielo. Y desde el cielo recibimos la acreditación y la autorización para representarle aquí donde estamos. Así que usted está preparado para la palabra del Señor en esta mañana. Hemos estado hablando acerca de la inmunidad del Hijo de Dios. Espero que durante estas semanas que hemos estado hablando acerca de la inmunidad, usted haya podido detectar dónde no está siendo inmune y dónde está siendo débil, dónde su cuerpo espiritual está siendo afectado. Estamos exhortando la palabra de Dios para que usted pueda descubrir las fortalezas que están radicadas en usted producto de la palabra. En la palabra de Dios, los apóstoles nos enseñan que hay tres tipos de personas que se expresan en la tierra: el natural, el carnal y el espiritual. Esa es la forma de conducirse. Muchas personas se conducen naturalmente, el que no conoce a Dios. Muchas personas se expresan de esa manera. Otros se expresan desde lo carnal. Lo único que hacen es lo que sienten, sus pasiones le gobiernan. Pero el espiritual, que somos los que hemos nacido a esta nueva naturaleza, nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Y no nos dejamos sobornar por nada que no tenga el ingrediente de Dios. Nada de lo que no contenga la naturaleza y la semilla divina, para nosotros tiene opción de poder caer en aquello. Ni siquiera el que ha nacido, el que ha crecido, el que ha sido concebido por el Espíritu, ni siquiera piensa si lo carnal o lo natural tiene posibilidad con nosotros. Amén. El Hijo de Dios tiene que estar a ese nivel, a ese estándar. Ni siquiera tiene una posibilidad caer en una contradicción carnal o natural. Eso no es parte de nosotros. Usted me dirá, pastor, usted nos está poniendo, de nuevo nos vuelve a subir la vara. Es que la palabra de Dios cada día nos va subiendo los estándares. A medida que Dios nos va revelando su palabra, nos va mostrando cuál es el nivel de vida al cual nosotros debemos llegar. Recuerde usted que los estándares no los ponemos nosotros. Nosotros manifestamos un estándar, no lo ponemos. Dios plantea el estándar, nosotros lo aplicamos a nuestra vida, lo ejemplificamos y cada día vamos creciendo en ese estándar para ser cada día más instrumentos en las manos de aquel que nos ha llamado a ser ejemplarizadores del reino, manifestar el reino en esta tierra. Hermosas palabras de Cristo cuando Él aparece y Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Pero después dice, el reino de los cielos ha llegado, está aquí. Y el reino de los cielos ha llegado a su corazón, ha llegado a mi corazón. Eso lo tiene que saber usted. Yo lo sé, usted lo debe saber. Y usted tiene que entender la operación que ese reino está haciendo en su vida. Estuvimos viendo inicialmente las dos primeras exhortaciones que hicimos. Recuerde que nosotros no damos sermones. Hace mucho tiempo que dejamos de dar sermones. Lo que nosotros hacemos es expresar la palabra del Señor. La palabra de Dios se expresa. La palabra de Dios no es un sermón. La palabra de Dios es el manual, el estándar para que tú te conduzcas en la vida. Un sermón sirve
para una necesidad puntual. La palabra sirve para una formación eterna. Y eso es lo que hace la diferencia entre las cosas que estamos haciendo el día de hoy. Por lo tanto, la formación que tú necesitas y que yo necesito radica no en un sermón, sino en el análisis exhaustivo de la palabra, que tiene que estar siempre bajo la supervisión del Espíritu de Dios para que seamos guiados en la forma más perfecta, en la forma más precisa, sin ser duditativos, sin ser deambulantes de un lugar a otro. Necesitamos que tú y yo expresemos en la forma más perfecta esa relación entre Dios y la humanidad, Dios y el Hijo, el que ha sido hecho Hijo, a la estatura del Hijo. Entonces, la semana pasada hablábamos acerca de lo que vulneraba, cómo las familias quedan sin inmunidad en medio de una sociedad que está dañando la familia. No pudimos acabar el tema porque es demasiado extenso. No obstante, quisiera solamente dar una pequeña pincelada. Hablamos acerca de cómo las familias, aún las familias de la iglesia, están siendo dañadas y se les está robando, usurpando la inmunidad que la palabra de Dios les había dado inicialmente. Cada vez que la palabra de Dios viene a tu vida, viene a inmunizar, viene a formar en ti la capacidad de poder resistir todo aquello que quiera destruir lo que Dios ha venido a edificar. Amén. Así que yo te pido en esta mañana que estés concentrado porque vamos a hablar de un tema que es delicado en medio de la iglesia porque siempre ha sido mal interpretado y mal enfocado. Y vamos a hablar el día de hoy acerca de cómo el reino de Dios protege nuestras áreas financieras. Las áreas financieras, aunque usted lo crea, es lo más espiritual que hay. Aunque muchas personas pueden decir que es carnal o que es natural. El área financiera es una de las cosas más espirituales que hay dentro de la iglesia. O dentro del cuerpo de Cristo o dentro de lo que Dios quiere desarrollar con cada uno de nosotros. Jesucristo lo comenta de esta forma y vamos a entrar en el primer verso que vamos a ver, en Lucas capítulo 16, 31. Vamos a ir directamente y vamos a declarar este texto para romper todo pensamiento de resistencia que haya en esta mañana, en este lugar. Hay personas que cuando tú les hablas de dinero son como los caracoles, ¿no? Que tú los vas a tocar y se esconden, porque es un tema sensible para ellos. Una persona que tiene problemas con el dinero va a tener problemas con todo en la vida. Nunca te olvides de esta frase. La persona que tiene problemas con el dinero va a tener problemas con todo en la vida. Con todo. Todo es todo. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Él dice, raíz de todo mal. O sea, de todo. No hay ningún mal que quede exento y que no es motivado por el amor a eso, al dinero. Recuerde, no está diciendo que el dinero es malo, sino que está diciendo el amor a. Podríamos decir que todo lo que se sale de la medida exacta, precisa y justa de los parámetros que Dios ha puesto en nosotros, todo aquello nos puede llevar a una mala interpretación de lo divino de Dios. Raíz de todos los males, el amor. Porque al único que se debe amar es a Dios. Porque Él es lo único eterno. Todo lo demás es temporal. Por eso tú no puedes amar a tu esposa por sobre Dios. No puedes amar a tus hijos por sobre Dios. No puedes amar tu profesión por sobre Dios. No puedes amar tus proyectos por encima de Dios. No puedes amar nada por sobre Dios. Porque todo lo demás es temporal. Todo, absolutamente todo. Amén. Así que el Espíritu de Dios rompa todo parámetro religioso en esta hora, en tu mente, aquí. Que lo rompa aquí. Porque si lo rompe aquí, ¿cierto? Tu mente va a comenzar a ser iluminada. Y la mente está muy conectada con el corazón. Está muy conectada. Lucas capítulo 16, 13, el Señor dice, ningún siervo puede servir
a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y mire que cuando habla de la palabra riqueza, nosotros ya hemos aprendido esto, que riqueza aquí, la palabra justa y precisa aquí es mamón. La riqueza es un Dios al cual se adora. No se puede servir a mamón, que son las riquezas, y a Dios, al Dios altísimo, del cual proceden todas las cosas. Todas las cosas son de Él, ojo. No hay nada que no sea de Él. Todo lo creado es de Él. No hay nada de lo creado que no le pertenezca a Él. Todo es de Él. Entonces, quiero presentar esta plataforma para que tú entiendas que todos nosotros vamos a dar cuenta de cómo hemos administrado nuestra vida, cómo tú la has administrado, cómo ha sido la operación, la operación de cada fragmento de la palabra que te ha sido enseñado. La semana pasada veíamos que muchos de los que están quebrantados a nivel familiar, vimos la semana pasada que los que están quebrantados a nivel familiar no es porque Dios no haya tenido la palabra correcta y perfecta y precisa para su vida, es que ellos no operaron en los principios de la palabra. Toda persona que no opera bajo los principios de la palabra, lo único que va a tener es una imagen de lo que es una relación matrimonial, no la esencia de lo que es la relación matrimonial. Hay mucha diferencia entre lo esencial y una imagen predeterminada de lo que queremos mostrar. Lo esencial es algo que se expresa por su naturaleza. Lo esencial es algo que a ti no te fatiga, porque es parte de tu naturaleza esencial. El que ama no se esfuerza en amar. La expresión del amor fluye a través de esa persona. No necesita decir yo te amo aquí, yo te amo allá. No, la expresión es natural. Hay algo que brota de su naturaleza. No es algo forzado. Es algo que se desprende en forma tan genuina que las personas quedan asombradas, admiradas de lo que ven. ¿Por qué? Porque es algo natural. Dime tú que cuando tú ves la naturaleza de un animal en su máxima expresión, no te asombra y uno dice, oye, este animal que es hermoso en su diseño, en su expresión, pero él no está pensando lo que debe hacer. Él hace lo que por naturaleza es. Así nosotros. Amén. Entonces, como estamos hablando de la inmunidad, ¿cierto? Tome atención a lo que le voy a decir. La inmunidad innata o inespecífica, ocupo estas dos palabras, innato, es lo que recibimos cuando hemos nacido de Dios. Hay algo que recibimos porque es innato en la naturaleza de Dios. Pero hay otras cosas que son inespecíficas que vamos a ir descubriendo en el camino, porque vamos a descubrir aquello de lo cual fuimos transformados. No lo podemos entender todo en toda su dimensión, no podemos. Tenemos una mente demasiado limitada. Por lo tanto, vamos a ir en el ejercicio de ir descubriendo la grandeza de aquello que está siendo gestado en nosotros. Entonces, la inmunidad innata o inespecífica es un sistema de defensa con el cual usted nació en Cristo y lo protege. Amén. Usted nace en Cristo, inmediatamente se le traspasa esa naturaleza, todo aquello que contiene la naturaleza de Dios le es traspasado. Por eso, escuche bien lo que le voy a decir, porque esto determina si usted es una persona que está transformada a la naturaleza de Dios. Recuerde que hemos estado orando para que usted tenga un espíritu inofendible. No se ofenda cuando la palabra de Dios a usted le pone en una categoría donde todavía ni siquiera muchos hemos tenido que enfrentar esta realidad. Ni siquiera estamos camino a ser hijos. Esto es fuerte, ¿eh? Es duro decirlo. Cristo en algún momento expresó estas palabras. Se las expresó a Nicodemo. Nicodemo, lo que yo admiro de Nicodemo es que Nicodemo no se ofendió cuando le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Él pudo haberle dicho, Jesús, ¿qué me estás diciendo? Yo soy un hombre, un religioso experto en la palabra, ¿qué me vienes a decir tú de lo que debo hacer? Nicodemo no fue ofendible en su corazón. Él recibió las palabras en verdad como una persona que ignoraba muchas cosas.
Y usted debe recibir la palabra de esa manera. No se ofenda cuando la palabra de Dios a usted le muestra quién es, pero le muestra el camino por donde debe andar. Porque Dios, si lo va a confrontar con una verdad, le va a mostrar la puerta para que entre a esa verdad. Amén. Entonces, la inmunidad entonces, innato y inespecífica, es un sistema de defensa con el cual usted nació en Cristo y lo protege contra todos los agentes externos de este sistema. La inmunidad innata que la palabra de Dios le ha otorgado a usted consiste en barreras que impiden que las prácticas dañinas de este sistema ingresen y afecten el cuerpo espiritual que hoy usted y yo poseemos. Solo la palabra le puede proveer de este ambiente. Estas barreras forman la primera línea de defensa en la respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo espiritual. La palabra de Dios lo que hace es presentarle a usted un ingrediente, vamos a hablar, le otorga la facultad de poder entender, visualizar, detectar todo lo que quiera dañar el cuerpo, ese nuevo cuerpo que usted ha recibido. Recuerde que antes de conocer a Cristo, nosotros éramos llevados de todo viento de enseñanza. Lo que nos enseñaban, hacíamos. Oiga, yo recuerdo hace un tiempo atrás, por esa hambre de querer buscar a Dios cuando tenía como 13 o 14 años, cuando recién una religión estaba siendo establecida en nuestra nación, los famosos Krishna. Yo me acuerdo que compré 3 libros en la micro, porque una persona pasó y usted me dirá, pero pastor, bueno, si yo buscaba, yo quería conocer a Dios en la forma más sublime y excelente, y aún en mi incapacidad, me acuerdo que compré esos libros y de tiempo en tiempo, ya ha pasado algunos años, yo abría cajones y los veía, y yo decía, Señor, anduve buscándote a lo mejor errado, pero había un anhelo dentro de mí, había una búsqueda incesante. Entonces, no estaba inmune. Era una persona que era llevado de todo viento de doctrina. Y yo creo que aquí hay muchos que fueron llevados de aquí para allá y practicaron cada cosa intentando encontrar a Dios. O soy el único que anduvo ahí. Yo creo que todos nosotros anduvimos por ahí en algunas de esas cosas medias extrañas, ¿no? Pero cuando nos encontramos con el Dios eterno, el Dios vivo, el Dios glorioso, aquel que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ahora entendemos que al fin llegamos y estamos en casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Volvimos a casa. De Él salimos y a Él volvemos. Entonces, estas barreras entonces forman la primera línea de defensa en la respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo espiritual. ¿Qué es lo primero que Dios te da? Su palabra. Eso es lo primero que Él te da. Y después comienza a darte otras cosas para poder defenderte de un sistema que va a ser brutal contigo. Amado, este sistema es brutal. No va a tener contemplación contigo. Este sistema no perdona. Este sistema esclaviza. Este sistema vuelve a la persona un energúmeno de su sistema, de sus prácticas. Entonces, Dios, a través de su palabra, nos quiere hacer inmunes. Inmunes para no tan solamente para nosotros ser librados de aquellos daños colaterales que nos dará el vivir bajo este sistema, no, sino que para que tú puedas expresar de forma más explícita a Dios. Dios tiene que ser explícito en ti. Explícito. Y explícito quiere decir visible. Que sea una persona detectable, palpable en ti. Tenemos que pasar de lo implícito a lo explícito. En la iglesia hay mucha gente que implícitamente quiere representar a Dios. Dios quiere gente explícita. Porque la gente explícita enfrenta los sistemas, enfrenta todo esto que está aquí, sin el temor a ser rechazado por este sistema. Por eso tú necesitas ser un cristiano explícito, explícitamente cristiano. ¿Se ha dado cuenta usted de aquellas personas que dicen, bueno, yo soy prudente, yo soy aquí, yo soy trato de esto, otro? Cuando tú administras de esa manera el Evangelio, cuando yo administro de esa manera el Evangelio, soy una persona sin compromiso. Lo vuelvo a decir.
Cuando tú eres cuidadoso de aquello, eres una persona sin compromiso. Estás más comprometido con lo que van a pensar de ti de lo que Dios va a pensar de ti. Por lo tanto, tú y yo necesitamos ser personas explícitas. Tener un lenguaje explícito. Tener un lenguaje que la gente detecte que administramos un vocabulario diferente, que administramos parámetros diferentes, que tenemos un lenguaje que expresa a Dios no de acuerdo a la religión, sino en cómo Dios habla desde el cielo y la gente lo detecta. Amén. No le estoy hablando de un lenguaje evangélico, amado. No le estoy hablando de aquello. No le estoy hablando de que usted esté en su trabajo y esté hablando con un lenguaje que la iglesia nos enseñó en el pasado y la gente no nos entendía. La palabra de Dios es muy entendible, de acuerdo a la gramática es entendible. Pero cuando nosotros ponemos ciertos parámetros que solamente nosotros entendemos y la codificamos a una cultura religiosa, el mundo no nos va a entender. Y menos va a entender a Dios, ni va a ver a Dios en usted. ¿Amén? ¿Me está entendiendo por dónde lo quiero llevar? Entonces, inmunidad, entonces, dijimos que procede del latín immunitas y significa situación del que está libre de padecer daño. Cuando Cristo vino a usted, usted quedó libre de ser afectado por este sistema. Usted está inmune. Totalmente inmune. Porque quiero manifestarle con algunos textos bíblicos cómo la inmunidad de la palabra de Dios a usted le libra no tan solamente de ser una mala expresión del reino de Dios, sino que también de que este reino, este sistema, le afecta a usted. Entonces la inmunidad es situación del que está libre de padecer daño. No. Para la biología y la medicina, la inmunidad es un estado de resistencia que tienen ciertos individuos o especies frente a la acción patógena de microorganismos o sustancias extrañas. ¿Qué quiere? En términos nuestros espirituales, ¿cierto? La inmunidad es el estado de resistencia que tienen los hijos de Dios frente a la acción patógena de este sistema. Dándole una explicación espiritual. Todos los que poseemos la palabra de Dios no andamos sin incertidumbre. Somos personas con mucha certidumbre. Sabemos lo que tenemos que hacer. Podemos tener preocupaciones, pero no nos sobrepasan las preocupaciones. Podemos tener algunas problemáticas que enfrentar, pero no tomamos decisiones a la loca. No detectamos una necesidad y vamos inmediatamente donde está el recurso para suplir esa necesidad. Así somos los hijos de Dios. Los hijos de Dios saben que el recurso está. Por eso nosotros hablamos de cuerpo. Por ejemplo, si yo soy una persona que tengo una necesidad y yo sé que un miembro de este cuerpo es experto en aquello, yo voy y me nutro de la gracia que tiene ese individuo, que es parte de este cuerpo, ese miembro. Por eso la Biblia dice que nosotros somos miembros los unos de los otros. Así que tú me sirves a mí, yo te sirvo a ti. ¿No? Yo te sirvo a ti. Todos nos servimos y nosotros servimos a todos. Así es el cuerpo y el cuerpo de Cristo. Entonces, dicho estado, dijimos, puede ser natural o adquirido. Nosotros no lo teníamos naturalmente, lo adquirimos de Cristo. Amén. Quería poner solamente esa plataforma que fue lo que hablamos la semana pasada y la anterior. Entonces, si a usted no lo protege la palabra de Dios, no tendrá ningún argumento para hacer frente a un sistema que tiene convencido al mundo que no hay un diseño que sea mejor que el que está establecido. La gente se ríe de lo que nosotros practicamos como diseño. La gente no lo puede creer. Porque la gente no da nada si primero no le dan. El cielo te enseña que tú dando, recibes. Por eso este mundo está al revés. Este mundo siempre te pide, pero Dios te dice desde el cielo, si tú quieres recibir, primero tienes que, dígalo usted, ¿qué tiene que hacer? Dar. Ese es el diseño de Dios. Dad y se os dará. Queríamos salvación, Dios nos dio a su Hijo. Queríamos gloria, Dios nos dio a su Hijo. Queríamos dones, Dios los dio a su Hijo. Queríamos gracia, Dios nos dio a su Hijo. O sea, todo es por el dar. Dios quería hijos en la gloria que tuvo que hacer Dios. Darnos a su Hijo. Porque ni aún Dios se escapó de su propia ley. Él dijo, dad y se os dará. Yo quiero que
mis hijos vuelvan a casa, tengo que dar al mío. Eso es así. Esa es la demanda del reino. El reino funciona de esta manera. Ni tú ni yo lo vamos a cambiar. Si tú no operas conforme a este diseño, vas a ser una persona miserable toda la vida. Por eso el principio de dar, si no está establecido en ti, el principio del dar no está establecido en ti, vas a tener muchos problemas en la vida. De hecho, muchas personas tienen problemas porque carecen de la generosidad. Son escasos en eso. Y el que es escaso en eso va a ser escaso en toda la vida. Entonces, si usted no protege, si a usted no le protege la palabra de Dios, usted no va a tener argumentos para enfrentar este sistema. Entonces, ¿cómo somos inmunizados a través de la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo somos inmunizados a través de la palabra de Dios? ¿Cómo nos inmuniza la palabra? Fácil. La respuesta que nuestra naturaleza da a la instrucción de la palabra en cómo la aplica para detectar ingredientes vitales para su cuidado, eso nos inmuniza. La respuesta que tú le das a la palabra es lo que marca el nivel de protección que tú tienes. Cómo tú le respondes a la exhortación de Dios, eso es lo que te permite a ti y a mí ser protegidos. Entonces, usted tiene que estar convencido en esto, ¿no? Está comprobado, hermano, por la palabra de Dios, que todo lo que usted, en todo aquello que usted funcione por la palabra, esa palabra a usted no tan solamente le va a beneficiar, usted va a ver la gloria de Dios por la palabra. La gloria de Dios se ve por la palabra. Por la palabra. La palabra a usted le muestra la gloria de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que yo dije, ¿cómo somos inmunizados a través de la palabra de Dios? La palabra, la instrucción de Dios, nos puede proteger de las injusticias de este sistema. Una pregunta muy recurrente. Pastor, si este sistema es injusto, ¿la palabra de Dios me protege? Sí, te protege. ¿Por qué las personas abandonan la justicia, lo que es justo? Porque le pagan al sistema de la misma forma que el sistema le paga a ellos. Y nosotros no vivimos por este estándar. Entonces, estas pueden dañar si permanecemos en la justicia de Dios. O sea, las injusticias nos pueden dañar si permanecemos en la justicia de Dios. Recordemos que la justicia de Dios es hacer todo lo que ella, su palabra, nos ha instruido. Mire, David tiene una apreciación muy especial. Se ha dicho que lo que David dice en el Salmo 37:25 no es una promesa, sino que es una apreciación espiritual que él hace de la vida del ser humano. Muchos lo toman como una promesa, pero algunos escritores dicen que no es una promesa de Dios. Es la observación que él ha hecho del que camina en justicia. Y él dice, joven fui y he envejecido. No he visto justo desamparado. Esa es la apreciación que él tuvo en los años que él vivió, en los años que él se manejó en esta tierra. Él dijo, yo fui joven, envejecí y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo te pregunto, cuando la justicia de Dios está en ti, no solo tú eres protegido, tu descendencia lo es. Amén. Así que, amado, padre, a ustedes padres les digo, a los que son padres, si tú eres una persona que no anda en la justicia de la palabra, estás poniendo una tremenda calamidad sobre tus hijos. Porque la protección de tus hijos está basada en tu aplicación de la palabra sobre tu vida. No he visto justo desamparado ni sus generaciones, su simiente, su linaje que mendigue pan. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amado, esto a usted le tiene que conmover. Si tú me preguntas a mí, una de las cosas que nosotros con mi esposa siempre hicimos, no quiero ponerme como un estándar, pero yo tuve que ser llevado por la palabra de Dios a ese estándar. Con mi esposa una de las cosas que siempre le enseñamos a nuestros hijos, la generosidad, que Dios debe ser el primero en los recursos que ellos obtuvieran, de la manera, en lo que trabajaran, lo primero que tenían que apartar eran sus diezmos, sus ofrendas. Y si podían ayudar a alguien, que lo ayudaran. Y ellos caminaron en ese estándar. Por eso a mis hijos no les ha faltado nunca nada.
Ojo, no porque nosotros le dimos, no, porque Dios les proveyó. Amado, hubieron días en los que yo no pude darle a mis hijos, pero Dios se encargaba de darles a ellos. Esto es una verdad que yo le puedo comentar a usted. Cuando nosotros estuvimos afligidos en algún momento, en todo el proceso del aprendizaje de lo que es ser, que nuestro Dios fuera nuestro Señor y no la riqueza, en todo el aprendizaje de para poder ser inmune, la apreciación que ellos tuvieron de lo que le enseñábamos y después lo practicaron, Dios a ellos les suplió de forma milagrosa, sobrenatural, llámalo como tú quieras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como padres somos probados y tú anduviste en los parámetros de la palabra de Dios, Dios se encargará de tus hijos. Por eso el salmista dice, ni su generación yo he visto que mendiguen pan. Amén. Así que padre, tú le pones el estándar de éxito a tus hijos. Tú eres. A ese hijo que tú amas, a ese bebé que tienes en brazos, a ese que anda caminando ahí, tú no necesitas entregarle toda la contemplación de tu vida. Tú necesitas entregarle palabra que desde muy pequeñito le vaya ministrando. Entonces cuando yo te enseño esto, te lo enseño desde qué plataforma. Desde la plataforma, desde lo que me enseñaron y lo que comencé a estandarizar en mi vida. No hay otro estándar para ti. Entonces, esta apreciación de David tenía que ver con un resultado de vida, que no tan solo tenía que ver con él, sino con su descendencia. Él había observado que la justicia protegía no tan solamente al que la ejercía, sino que a los que vendrían de sus lomos. Entonces, declara también algo muy excelente en el Salmo 112, 5, 7. El salmista declara lo siguiente: el hombre de bien, dice, tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. ¿Qué quiere decir con justicia? Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. O sea, para el que anda en justicia, hermano, aunque este sistema se esté cayendo a pedazos, tu descendencia nunca tendrá falta de ningún bien. No, cuando la Biblia dice no resbalará jamás, es porque no hay posibilidad. Es como yo te decía hace un momento atrás, los que hemos nacido para Dios, ni siquiera pensamos en algo que no tenga la naturaleza de Dios. Por eso el hombre natural, el hombre espiritual, el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual, tú tienes que ver en qué categoría estás con respecto a aquello. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual? El nefio, el tecnon y el huios. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de eso? Ahí están las tres categorías. Tú necesitas saber en qué categoría tú estás. Si eres un hijo recién nacido, un niño, si eres un tecnon, un hombre que tiene procedencia pero que no tiene identidad, pero están los huios, los que tenemos la identidad y el ADN del Padre que nos ha engendrado. Amén. Entonces, el hombre de bien tiene misericordia, presta, gobierna su asunto con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. ¿Cuánto tiempo va a ser recordado el justo? ¿Cuánto? Eternamente. Eternamente. No tendrá temor de malas. ¿Qué es lo que te estoy diciendo yo? Amado, el que anda en justicia no tiene temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque tú estás dirigido por una constitución celestial, no terrenal. A ti te rigen parámetros divinos, no terrenales. A ti te rige el sistema del cielo, no el de la tierra. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amado, por favor, los que tienen niños no se distraigan con sus niños. Si usted vino a escuchar palabra de Dios, no se distraiga con sus hijos. Se lo digo con toda autoridad. No se distraiga con sus hijos. Usted concéntrese en la palabra. ¿No tendrá temor de qué? De malas noticias. Mire, ¿cuántos de nosotros no pensamos a veces, ay Dios mío, ojalá no me llamen para algo? Usted no tiene que tener temor de malas noticias, amado. El que vive en justicia, la justicia trabaja por él. La justicia trabaja para el que vive en justicia. La injusticia daña a aquel que ha detectado que anda en justicia. Entonces, y termina el salmista diciendo, su corazón está firme, confiado en Dios. ¿Cuánto confiado hay en Dios en esta mañana aquí? Usted está confiado en Él. Confíe. Usted está gobernado por esa justicia.
Pero Isaías capítulo 3:10, lo dije la semana pasada, lo tenía para este día, pero lo dije igual la semana pasada. Isaías 3:10 dice, decida al justo que le irá bien. Justos, te va a ir bien. Si tú andas en justicia, siempre te va a ir bien. Decidle al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Jesucristo, entonces, si determinó y declaró este texto aquí, Jesucristo dejó en su palabra consagrado que no hay nada que la justicia del cielo no pueda quebrantar en la tierra. Nada en la tierra puede impedir que el justo coma del fruto de sus manos y también sus generaciones. Entonces, todo lo que yo te estoy hablando es inmunidad. Esto es inmunidad natural que se desprende de la palabra de Dios. Esta es la inmunidad de la palabra. Cuando tú andas en ella, cuando tú caminas en ella. Escucha bien. Cuando tú caminas y andas en ella, esta te protege sin tú tener que estar haciendo esfuerzos. Porque lo único que tu naturaleza expresa es la justicia de Dios. El que tiene la naturaleza y la justicia de Dios en su vida no anda pensando en hacer lo bueno, lo hace por naturaleza. Quiero recalcar esto. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos cosas buenas. Nosotros expresamos una naturaleza que está en nosotros. Amado, así que cuando vengan esos pensamientos un poco extraños a tu mente, es porque estás siendo atacado por esa naturaleza que está fuera de ti, pero que quiere volver a entrar. Recuerda que cuando a tu corazón entra alguien tiene que salir de él. La Biblia no dice que cuando una casa es barrida, dice que sale de ahí el que la habitaba, pero tiene que ser llena de algo. Porque si el espíritu vuelve y la halla vacía, ¿qué es lo que hace el espíritu ese? Dice, wow, este lugar está vacío. ¿Qué es lo que hace? Voy a ir a buscar 7 peores que yo para volver a habitar ese lugar, porque si ya me sacaron una vez, me pueden sacar 2 veces. Así que mejor armo un buen ejército de gente que me ayude a quedarme en el lugar de donde me desalojaron. Y la Biblia es clave cuando dice, voy a buscar 7 espíritus peores que yo. Nosotros tenemos la plenitud del Espíritu de Dios. Y en la plenitud del Espíritu de Dios habita el 7. El 7 es la plenitud del Espíritu de Dios. Así que si la plenitud del Espíritu de Dios está en ti, imposible que el individuo ese vuelva nuevamente a ocupar el lugar que tenía. Eso es imposible. Amén. Estamos derribando estructuras, hermano, para que tú salgas de las garras de este sistema en el cual Mamón, las riquezas, es el Dios que rige este sistema. Entonces, si Jesucristo dejó consagrado en su palabra, ¿qué sucede? ¿Qué le sucede al justo constantemente? Mira lo que dice Proverbio 11:21. Declara lo siguiente. Proverbio 11:21 dice, tarde o temprano el malo será castigado. Amado, tarde o temprano. De pronto se ha dado cuenta esas personas que uno dice, ¿y a este cuándo lo van a castigar? Sobre todo con tantas noticias que hay malas alrededor. Amado, el malo, tarde o temprano, si la palabra de Dios lo dice, así es. Tarde o temprano será castigado. Mas la descendencia, nuevamente, la descendencia de los justos será librada. ¿Cómo tú libras a tu descendencia cuando tú ya no estés? Vive una vida llena de justicia y tu descendencia tendrá una vida asegurada. Te podrás ir en paz. ¿Cuántos padres, hermanos, que no conocen al Señor dicen, no me quiero morir porque no sé qué va a pasar con mis hijos? Nosotros sabemos que si nos morimos, sabemos lo que va a pasar con ellos. Ellos van a tener descendencia, ellos van a tener provisión, ellos van a tener sustento. ¿Por qué? Porque hemos vivido en justicia. Si Dios tiene que venir el día de hoy por mí, doy gracias a Dios. Si tiene que venir por mi esposa, damos gracias a Dios. Hemos criado a nuestros hijos en justicia. Su provisión está asegurada. Amado, tú tienes que aprender a caminar en esto. Tú tienes que caminar en estos principios de gracia y de gloria, los cuales Dios nos ha enseñado este último tiempo. Entonces, las preguntas que asaltan entonces de acuerdo a todo esto. La problemática de lo económico, de lo financiero, llámale como tú quieras.
¿Tiene que ver con una mala administración? ¿Tiene que ver con un corazón egoísta o codicioso? ¿Tiene que ver con un corazón que no tiene fe y no le cree a Dios? Mira, yo podría poner 10 preguntas más. ¿Con qué tiene que ver? Son muchas las preguntas que se gestan en torno al dinero, la provisión, la riqueza. Y la palabra de Dios nos habla claro y sin prejuicio con respecto a aquello. Por eso Jesucristo fue claro. Nadie puede servir a dos señores. Cristo fue claro. Pero el mismo Cristo que fue claro nos habla sin prejuicio, más bien lo hace con deberes claros para estar resguardado de qué lugar ocupan estas cosas en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que está ocupando tu corazón? ¿Qué es lo que ocupa tu corazón? Cuando tú eres bien remunerado por Dios, cuando Dios de pronto te privilegia. Porque el día de hoy voy a ser muy directo contigo, amado. Porque quiero que seas una persona rica por dentro y por fuera. Nadie puede ser rico por dentro y no manifestarlo hacia afuera. Eso es imposible. Si tú eres una persona llena de salud por dentro, tienes que serlo por fuera. Eso es lo natural. Cuando Dios a ti te favorece, ¿cuál es tu pensamiento? Cuando Dios a ti te favorece con recursos y tú dices, wow, Dios me bendijo y todo, tú tienes pensamiento, podré bendecir mejor la obra del Señor. ¿Ese es tu pensamiento? Wow. ¿Ve que esto nos sacan tanto aleluya? ¿Y por qué no lo hace? Porque nosotros tenemos un compromiso con lo natural. Lo natural es fuerte, lo carnal más, pero lo espiritual termina por quebrantar las dos cosas anteriores. Por eso cuando Cristo conversa con el joven rico, al joven rico, esa historia aparece en 3 de los evangelios, pero solamente una destaca que cuando al rico se le demandan sus riquezas, dice que tristemente él se fue porque tenía mucho. Entonces, amado, el que tiene mucho podría tener problemas más del que tiene poco. ¿Se acuerdan cuando Cristo dice, el que no es fiel en lo poco, ¿cómo podrá ser fiel en lo mucho? No se puede. Pero hay muchas personas que dicen, yo voy a colaborar cuando tenga. Eso no es así. A medida que Dios te da, tú tienes que ser generoso. Esa es la medida de Dios. Así es como tú debes adoctrinar tu cuerpo espiritual. ¿Cómo es adoctrinado tu cuerpo espiritual? ¿Cómo tú eres enseñado? ¿Cómo tú eres corregido en tu falta de generosidad? Yo siempre a las personas les enseño, ¿no? A medida que tú vas ganando, aparta, aprende a apartar. No juntes, aparta, todos los días. ¿No dice el apóstol Pablo, en la medida que haya prosperado, aparte? Ese es el diseño de Dios. Entonces, ¿qué lugar ocupa en tu corazón la riqueza? ¿Qué lugar ocupa el reino de Dios en ti? Amado, déjame decirte esto. Lo que Dios tiene, grábate bien estas palabras. Lo que Dios tiene propuesto contigo no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con propósitos eternos. El dinero no te va a llevar donde Él quiere llevarte. Él te va a llevar allá. Yo te pregunto, cuando Dios tenía que llevar a José a ser faraón de Egipto, lo conectó con una casa que lo posicionara en un lugar altísimo para que Faraón confiara en él. ¿Cómo lo llevó allá? ¿Como un esclavo? ¿Lo llevó como un carcelero? Así que, amado, no desestimes el cómo tú estás hoy. Solamente pon tu mente en lo que Dios te va a llevar a hacer en Él. Lo que vas a hacer en Él no tiene que ver con dinero. Por eso el apóstol Pedro, cuando él declara y habla de nuestra salvación, dice que nosotros fuimos redimidos no con dinero, sino que con la sangre preciosa de Jesucristo nuestro Señor. ¿Te das cuenta? El dinero es el vehículo para operar en este sistema. Pero Dios
no está dependiendo de eso. Él depende del propósito que tiene en ti. Lo demás lo muestra para que la gente te admire. Porque la gente te va a admirar en cómo tú administras. Dime tú, en cómo administras lo que Dios te da. Dime tú, ¿cuánta gente no felicita a Leonardo Farcas? Dime tú, ¿ese hombre ha dado a conocer que depende del dinero? Si dependiera, sería un mezquino. ¿Y por qué? Porque ese hombre tiene buen testimonio de la gente pobre. ¿Por qué? Porque es generoso. Porque el pobre dimensiona a las personas de acuerdo a la generosidad de otros. Pero Farcas, en este caso, ojo, no estoy haciendo una apología de él, solamente lo estoy poniendo como un ejemplo. Dime tú, ¿qué necesidad tiene él? Ninguna. Pero él dice, yo lo escuché en una entrevista donde él dijo, tengo tanto dinero, no voy a tener suficiente vida como para disfrutarlo, es mejor compartirlo. Y él dijo, es mejor compartirlo, y creo que muchos de los empresarios que trabajan conmigo deberían hacerlo. Claro, eso saca ronchas para los que están en ese nivel de vida. Entonces, yo te pregunto, la palabra de Dios, ¿qué lugar ocupa en ti? ¿Qué lugar ocupa el reino de Dios en ti? ¿Qué lugar ocupa todo esto que funciona aquí? Que funciona en este mundo. Proverbio 4:23 dice lo siguiente, texto muy conocido. Sobre toda cosa guardada, ¿qué tienes que guardar? ¿Pero qué es lo que tú más guardas? ¿No te das cuenta? No me tienes ni que decir, tu sonrisa me lo dijo todo. Sobre toda cosa guardada, la Biblia dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿cómo ponemos? Entonces, si este texto te dice esto, de todas las cosas que tú guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando una señal. ¿Cómo ponemos estricta vigilancia para que nuestro corazón no sea sobrepasado y afectado? ¿Cómo yo lo superviso? Debemos cuidarlo más que toda posesión que tengamos, porque el corazón es el contenedor de toda sabiduría y la fuente que afecta toda la vida y el carácter. Te voy a volver a decir eso. Si tú no guardas el corazón, desde ese lugar van a conocer quién tú eres. El corazón es lo que ilustra quién tú eres, es lo que ilustra quién soy yo. Por eso Salomón decía, de todas las cosas que tú guardes, guarda tu corazón. Porque ¿qué fue lo que él descuidó? ¿Qué fue lo que Salomón descuidó? ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? Cuida tu corazón. Porque ¿cuántas mujeres llenaron su corazón? Muchas mujeres llenaron su corazón. ¿Cuántas eran? 1000 mujeres. Dios mío. Si en este tiempo se puede con una, yo no sé cómo él hizo el intento con 1000. Bueno, por lo que me han contado, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, ¿cómo yo pongo estricta vigilancia? ¿Cómo yo levanto atalayas en mi corazón que me estén anunciando que estoy siendo amenazado por algo? ¿Cómo yo levanto vigías en mi corazón? Solo la palabra de Dios. La palabra de Dios es el testigo fiel. Él va a testiguar a favor de ti o en contra de mí. O a favor de mí o en contra de mí. A favor de ti o en contra de ti. La palabra. Entonces, Jesús aborda el tema y dice, en Mateo capítulo 12:35, él dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Entonces, el que tiene un corazón bueno, ¿cómo se expresa? Bondadosamente. Y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Entonces, una persona mala es evidente. Ahora, recuerda tú, la maldad no es tan solamente algo expresivo. La maldad también se expresa en forma fraudulenta contra uno mismo, contra la naturaleza que Dios a nosotros. Omitimos, cuando una persona omite el andar en bondad, cuando lo omite cae en la misma categoría. Porque omite hacer lo que su naturaleza le está
manifestando expresar. Entonces, ¿cuál es el tesoro que está en tu corazón? ¿Cuál es el tesoro que está en mi corazón? ¿Cuántas personas en este sistema se cambian por dinero? En el trabajo se cambian por dinero. Pero ¿quién se cambia por proyecciones? ¿Quién se cambia por desarrollo? ¿Quién se cambia porque recibe alturas de conocimiento y va? ¿Cuántas personas lo hacen? O sea, la persona que se cambia por dinero, está claro qué es lo que lo mueve a esa persona. Por eso nosotros debemos en la vida ver dónde Dios está abriéndonos puertas para expresar quiénes somos en Él. El dinero muchas veces vuelve a las personas arrogantes y soberbias. Por lo tanto, el dinero no es confiable. Por eso Pablo dice, raíz de todo mal es el amor al dinero. Entonces, Mateo 15, 19, más adelante, 3 capítulos más, Jesucristo, el sumo apóstol, declara nuevamente y dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale? Del corazón. Entonces yo pregunto, ¿de un corazón pueden brotar dos fuentes? Jesucristo dice que de una misma llave no puede salir agua dulce y amarga. No, o eres dulce o eres amargo. O brota una cosa o brota la otra. Pero no puede, de una misma llave no pueden brotar dos aguas. Entonces, mi pregunta, si el corazón del hombre no es lavado por la palabra, lo que de su naturaleza se desprenderá será miseria, mezquindad, desconfianza, orfandad, sospecha, hermano. Y nosotros tenemos que enseñarle a la iglesia que abandone estos estados. Una de las cosas que más ha dañado a muchas personas es ese espíritu de sospecha que tienen. Ese espíritu de sospechar de todo. Si el corazón del hombre no es lavado, entonces por la palabra, lo que de su naturaleza se desprenderá será miseria, mezquindad, desconfianza, orfandad. Un sinnúmero de patologías espirituales que se albergan en el corazón enfermo de una persona que no ha pasado de muerte a vida. Y es detectable. Es detectable porque lo que normalmente daña a una persona no es lo que posee en sí mismo, sino que es la instrucción y los argumentos que tiene para administrar lo que tiene. Si la persona tenga lo que tenga, si está formada por Dios, esa persona no va a sucumbir ante aquello. Eso te lo puedo asegurar. Entonces, perdemos la inmunidad del reino de Dios en nuestras finanzas o en nuestra vida, llámalo como tú quieras, cuando ignoramos los principios que Dios estableció para administrar la economía que Él te ha dado. Todos nosotros tenemos una economía. Y la economía de Dios puede ser un día muy, muy, muy generosa y un día de eso te puede probar. Un día de eso a Dios le place probarte tan solamente porque quiere probarte. Yo le pregunto a usted, ¿había causa para probar el corazón de Job? La Biblia dice que era un hombre recto, de corazón sincero, temeroso de Dios, apartado del mal. Mi pregunta es, ¿era necesario probar a Job? No era necesario. Lo único que Dios quería era corregir ciertas cosas, pero él no tenía problema. Él no tenía problema con respecto a la opulencia y la abundancia que poseía. Su problema no era ese, el problema era otro. Entonces la pregunta que yo hago, ¿era necesario que Job fuera probado? Ninguno de nosotros diría, no, para nada, no, ese hombre era destacadísimo. De pronto yo te puedo mirar a ti y puedo pensar, ¿será necesario que tú seas probado en ciertas áreas? Mira, todos nosotros somos probados solamente en aquellas áreas donde necesitamos ser corregidos de algunas imperfecciones. Por eso, amado, cuando tú dejas pasar ciertas cosas en tu vida, tú estás cometiendo un gravísimo error. Cuando solamente tú detectas una anomalía en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, cuando tú detectas algo y lo dejas pasar, ese es un cheque que tú estás pateando, que te lo van a cobrar en el futuro. Y vas a tener que enfrentar esa realidad. Por eso, amado, todo lo que Dios vaya a medida que vamos caminando, Dios nos va mostrando, corrijámoslo inmediatamente. Hay que corregir eso, inmediatamente. Entonces,
Entonces, ¿cómo perdemos la inmunidad? ¿Cierto? Cuando ignoramos los principios que Dios estableció para administrar nuestra economía. Economía no es solamente dinero, una familia riquísima en amor, en fraternidad, eso también es economía emocional, economía matrimonial, la economía de Dios no está basada solamente en recursos, la economía de la sabiduría, la economía del conocimiento, todo eso es economía espiritual. La economía no tiene que ver tan solamente con el dinero, tiene que ver con todas aquellas cosas que Dios te ha delegado en su economía. Y nuestro Dios es un Dios que exige resultados. Amado, Dios no entiende al perezoso. Escúchame bien, sácate esa mentalidad de que Dios tiene misericordia. No, Dios no soporta al perezoso, al injusto, al cobarde. Dios no los tolera. La Biblia dice en Apocalipsis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Ay del perezoso, que cuando venga la ruina, Dios mío, ahí en Proverbios usted tiene cantidad. Entonces, amado, no haga de Dios alguien que no es. Dios no le da al que no trabaja. Al que no trabaja, le quita. Te vuelvo a repetir eso. Dios al que no trabaja, le quita. Esto lo dije la semana pasada. Dios al que no trabaja le quita. ¿Y por qué le quita? Porque Dios todo lo que da es para que tú produzcas. A uno le dio un talento, al otro le dio 2 y al otro le dio ¿cuánto? 1, 2 y 5, ¿cierto? 1, 2 y 5. El que tenía 5, ¿cuánto produjo? 5. El que tenía 2 y el que tenía 1. Pregunto yo, ¿a quién se le dio el 1? ¿Al que tenía 2? ¿A quién se lo dio? Porque tú, de la misma forma, amado, tú y yo tenemos que proveer al que más produce. Para que el que no produce entienda que su pereza no va a ser comprendida. Y al que produce más o menos, no hay que añadirle, tú tienes que recompensar al que produce más. ¿Por qué? Porque ese es el modelo de Dios. Dios, amado, escúchame bien aquí. Quiero que entiendas este principio. Dios no empareja, Dios recompensa. Dios no empareja, Dios recompensa. Dios puede haber dicho, oye, él tiene 5, démosle al que tiene 2. No, Dios recompensa al que fructifica. A eso se le llama justicia. ¿Y de qué estamos hablando? Que la manera en la cual tú eres prosperado es siendo justo. Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. ¿Qué es lo primero entonces que es el reino? Justicia. Si tú no andas en justicia, estás perdido. Vas a ser un religioso toda la vida, pero vas a ser un religioso ¿cómo? Pobre, miserable, una mala expresión de la riqueza de Dios. Porque la pregunta que el mundo se hace, amado, mira, te voy a decir la pregunta que el mundo se hace. Si tú eres evangélico, pero yo te veo que tú no superas tus temas. Andas miserable, andas al 2 y al 3, andas de aquí a allá. Dime tú, ¿esa es una buena expresión de una buena administración? Pregunto yo. No, amado. No, tú no puedes representar con esos estándares. Amado, la humildad, escúchame, la humildad no tiene que ver con la precariedad. Precariedad es una cosa y humildad es otra. Porque este mundo entiende humildad. ¿Cómo le entiende humildad? Que no hay que tener, que no hay que poseer. No, humildad tiene que ver con la conducta y la formación de tu corazón. No tiene que ver con riquezas. Entonces Dios es muy mal representado con gente que no cambia su formato de vida, que no cambia su diseño de vida, que no aprende, que entendiendo que tiene la palabra para poder ser instruido, no cambia. ¿Por qué? Y sigue sustentando su propio sistema de vida porque cree que así debe hacerlo. Aquí, amado, y esto lo hemos dicho hasta el final, aquí no se trata de lo que tú crees, se trata de lo que la palabra dice. Si la palabra lo dice, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Se ha dado cuenta de esas personas que dicen, pastor, a mí me cuesta perdonar? ¿Y qué quiere? ¿Que te traiga un libro como un manual para que perdones? La Biblia dice, perdonaos vuestras ofensas los unos a los otros. ¿Tú quieres que te traiga un libro? Si esa palabra es suficiente. Entonces nosotros queremos hacer de lo que Dios enseña algo fácil.
Porque mira, no va a ser fácil entrar en esta naturaleza, pero no va a ser fácil administrar todo lo que esa naturaleza posee. Tú sabes, amado, lo que significa que tú entres a la naturaleza de Dios. Hago un paréntesis. Tú sabes lo que significa poseer la naturaleza de Dios y que seas un hombre hermoso, bello, admirable, resplandeciente, lleno de dones, lleno de gracias, lleno de habilidades. ¿Tú sabes cómo se administra eso? ¿Cómo administras tú los halagos? ¿Cómo administras tú la grandeza que Dios te pueda dar? ¿Cómo la administras? Porque hay personas que dicen, no, es que, amado, el que posee la naturaleza de Dios posee la plenitud de quién es Dios. Y dime tú, ¿Jesucristo fue irresistible o no? Amado, ¿qué Biblia están leyendo ustedes? ¿Jesucristo fue irresistible o no? La gente quería estar con Él. Y pasaba días a sus pies. Se olvidaban del hambre. ¿Por qué? Porque Él era irresistible. Eso es lo que te provee la justicia, la belleza de Dios. Y si tienes la belleza de Dios, lo tienes todo. Todo se te rinde a ti. Todo se rinde a ti. Amado, Jesucristo no necesitaba hacerse el invitado para estar en una cena. A Él le faltaban horas para estar en cenas. Porque el día que tú seas un hombre brillante, glorioso, en toda la magnitud de la expresión de la sabiduría, del entendimiento y todo aquello, hermano, a ti te va a faltar tiempo. No te va a bastar el tiempo, te van a faltar horas. ¿Por qué? Porque la sabiduría que se desprende de ti es admirable a los ojos de quien no posee nada. Que lo único que tiene es dinero. Dinero no es igual sabiduría e inteligencia. Pero nosotros los que poseemos sabiduría e inteligencia podemos llegar a tener mucho de lo otro sin perder lo más esencial, a Jesucristo como gobierno en nuestra vida. Amén. Entonces, ya estoy llegando al final. ¿Cómo perdemos entonces la inmunidad? ¿Cómo perdemos protección? Cuando descuidamos, ¿cómo tú pierdes la protección? ¿Cómo tú pierdes la protección en tu área financiera y económica? Cuando descuidamos de dar a Dios lo que le pertenece y nos quedamos con la honra y su nombre y su generosidad. Cuando Dios a ti te entrega algo, es para que tú le honres a Él. Mira, la Biblia dice que cuando tú y yo operamos en dar honor a su nombre, dice la Biblia que el mundo honrará a Dios por causa de lo que tú haces. El mundo le dará gloria a Dios por lo que ve en ti. No te va a dar la gloria a ti. Espero que tú no te la tomes para ti. Cuando Dios a ti te honre, tú devuélvele esa honra al Señor. Porque el mundo te va a honrar. Pero tú tienes que decirle, Dios en mí, Cristo en mí, la obra de Dios en mí, su gracia en mí, su favor en mí. Esa es la forma, ese es el formato. Por eso nosotros, personalmente yo tampoco, y el pueblo de Dios de hoy, los que estamos en esta estación no creemos en las personas, en los superhéroes espirituales. Nosotros creemos que somos un cuerpo y una familia. Y la única estrella que hay aquí se llama Jesucristo. El lucero resplandeciente de la mañana. ¿No? Aquel que salió en tu corazón y el mío. Y nos iluminó. Entonces, cuando yo pierdo la protección, Proverbio 11, 24, 25. Hay quienes reparten, dice, Proverbio dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que protege tu economía? Dilo. Tu justicia. ¿Sabes tú que hay personas que están perdiendo casi hasta la vida? Y cuando pierden la vida estoy hablando no tan solamente que se van al otro lado, sino que pierden la vida porque ya no tienen vida familiar, ya no tienen vida de familia, de hijos, de casa, de matrimonio, no tienen vida de iglesia, no tienen vida de nada. Están tan metidos en esto. ¿Por qué? Porque quieren acumular. No tienen propósito para trabajar. Quieren producir, pero sin sentido, sin causa.
Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen ¿a qué dice ahí? A pobreza. ¿Qué pasa con el que retiene más de lo que debe? Se va a empobrecer tarde o temprano. Ojo, tarde o temprano se va a empobrecer. El alma generosa entonces dice será prosperada. Y el que saciare también será saciado. Amado, esto es inmunidad divina. Esto es inmunidad del cielo. Esta es la forma en la cual Dios inmuniza a tus recursos. Yo recuerdo, en una oportunidad estaba trabajando en una empresa y me despidieron así de la noche. A mí me han despedido 2 veces en la vida. De la que me despidieron al final, ¿cierto? El 2006, pero el año 97, 98 me despidieron de una empresa y yo estaba afligido. Yo decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me sucedió esto? Pero yo había andado en justicia, había hecho lo que tenía que hacer, apegado a mi esposa, a mis hijos. Yo decía, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y justo la sabiduría de Dios me dice, anda a tal lugar a buscar trabajo. Y era un lugar donde yo no quería ir porque no quería trabajar en esa empresa. O sea, además estaba sin trabajo y más encima estaba haciéndome el rogado. Yo no quería ir a esa empresa. Y me di vueltas por aquí y por acá. Me acuerdo que había una marcha en Valparaíso, una marcha cristiana. Fui a la marcha, traté de ir tarde para que me cerraran y todo, para tener justificación de no quería. Mire, las cosas que hice. La cosa es que fui al final. Llegué y presenté el currículum. Lo presenté ahí y dije, necesito entregar este currículum al jefe. El jefe no está. Pero déjelo aquí, me dijo la secretaria. No, se lo quiero pasar a él. La secretaria me dijo, no, déjemelo aquí. No, yo se lo quiero pasar. O sea, me puse pesado. No quería quedar en esa empresa ya. Y yo venía recién, ya hacía 10 días me habían despedido. Entonces, yo necesitaba trabajar. Tenía ya 4 hijos, mi esposa y todo lo que demanda una casa. Pero había un tema extraño ahí. La cosa es que llego ahí a ese lugar, entrego el currículum, y yo le dije, voy a entregar el currículum cuando esté el jefe. Y al otro día, a los 2 días después fui y entregué el currículum. Y me di cuenta que ese trabajo estaba esperándome hace tanto tiempo que me estaba esperando ese trabajo, porque el gerente me dice, ve mi currículum, se mete a una base de datos y me dice, ¿usted trabajó en tal lugar? Sí. ¿Y usted por qué no vino antes? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque Dios muchas veces a nosotros nos sorprende. ¿Por qué? Porque hay gente que te conoce, aunque tú lo ignoras. Ese es el tema. La economía del reino de Dios. A ti cuando te suceden cosas, no te suceden exabruptos del sistema. No, es Dios operando en favor de la justicia que tú has tenido. Es Dios haciendo caminos para llevarte donde quiere llevarte. Aunque pareciera ser que está sucediendo algo extraño para ti. Entonces, hay quienes reparten y les es añadido más. Cada verso que Dios ha dejado escrito prepara tu futuro. Escucha bien aquí. Cada verso que Dios ha dejado escrito prepara tu futuro. En palabras sencillas. Cada día consagras tu bienestar o tu pobreza. La palabra de Dios te da esas 2 alternativas. O consagras tu bienestar o consagras tu pobreza. No hay otro camino. Entonces, ¿cómo el reino de Dios entonces avanza sobre ti? Como tú eres una persona que se empodera en la justicia, tienes que resistir este sistema. Este sistema lo tienes que resistir. Dijimos, voy a volver a decir la definición que dije. El estado de inmunidad puede ser natural o adquirido. Nosotros lo adquirimos por la palabra. Amén. Así que tú por la palabra resistes este sistema. Como el reino de Dios es justicia, paz y gozo, lo dice Romanos capítulo 14, 17, el primer compromiso que hacemos con Él es que la justicia caracteriza nuestro nuevo nacimiento. La nueva expresión de su naturaleza en nosotros nos gobierna, dirige y sustenta. Y esta justicia nos va a llevar en el presente y en el futuro a una vida inminente, inexorable, inmutable de victoria. O sea, tú en justicia, hermano, te esperas solamente. Cuando tú andas en justicia, no te espera otra cosa que la victoria. No hay forma. O sea, no hay forma de que tú tropieces. El salmista nos decía, no resbalará jamás. O sea, ni siquiera vas a tener esto. Así que cuando uno se resbala, de momento no, ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque la naturaleza de su justicia te protege, nos protege.
Amén. Amado, mira, te voy a decir algo. Yo en una oportunidad voy a hacer un paréntesis porque veo algunas personas que están fatigadas. ¿Sabes tú que el espíritu de Mamón, una de las cosas que hace es fatigar a las personas y las adormece para no escuchar esto? ¿Sabías tú eso? Así que no cierres tus ojos. El espíritu de Mamón es tan potente, es tan poderoso en este sistema, es que para que tú no escuches estas verdades, te adormece, porque te tira un manto de cansancio para que tú no despiertes a estas verdades. Te lo digo como un dato que aprendí hace algunos años atrás. Este espíritu es así, adormece. Por eso las personas que están regidas por este sistema están adormecidos con respecto a la generosidad. Están dormidos. No despiertan. Pueden ver la necesidad en sus narices y teniendo para suplir, ojo, escucha, teniendo para suplir, no lo hacen porque están adormecidos. Bien, continúo y voy terminando con esto. Como el reino de Dios es justicia, paz y gozo, esta justicia nos va a llevar siempre a una victoria inminente. Mira, dijimos, escucha bien estos textos que te voy a declarar. Esta justicia nos lleva a una victoria inminente, inexorable, inmutable para el pueblo que somos cada uno de nosotros, sus hijos. Juan capítulo 2, 29 dice, si sabéis que Él es justo, ¿quién es el justo el justo por excelencia es Él, Jesucristo? Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Todo el que hace justicia es nacido de Dios. Por eso te digo, cuando la justicia se expresa de ti, es porque tienes un nuevo nacimiento. Amado, tú no andas ratoneando. En términos, yo no sé cómo se dice a nivel internacional esto, pero por si alguien lo ve fuera. Nosotros no andamos pensando en los chelines, como le dicen en República. No andamos pensando en los centavos. No andamos pensando en eso. Nuestra generosidad desborda nuestra obligación. Por eso dice, al que reparte más de lo que es debido, lo que decía el proverbio. Porque hay algunos que van a decir, no, el 10% listo, el 10% tengo que dar y nada más. Pero al que da más, se les ha añadido más. Lo dice ahí él. Él lo dice, no lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan capítulo 5, 4, el mismo libro. Porque todo lo que es nacido de Dios vence. ¿A qué vence? ¿Y el mundo qué es lo que es? Un sistema. Este sistema está gobernado por este mundo. Todo el que hace justicia es nacido de Dios y el que es nacido de Dios vence a este mundo. Amado, no hay por donde tú pierdas. No hay por donde tú estés empobrecido. No hay por donde este sistema te subyugue. No, porque la justicia de Dios te protege. Porque el que ha sido inseminado por el cielo, espiritualmente hablando, no puede pensar qué va a comer mañana. No. Él está pensando cómo yo honro a Dios para ser asegurado en mi mañana, en mi pasado y en mis generaciones. Entonces, la única manera de que este sistema sea vencido es por la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se manifiesta en el obrar con fe. No hay tal cosa de decir tenemos fe si la obra no lo confirma. Yo no puedo decir tengo fe si no hago un acto visible de fe. Porque hay algunas personas que dicen, no, yo tengo mucha fe, pero no hace nada. No lo vemos en nada, no colabora en nada y dice que tiene mucha fe. No, amado, perdóname. La fe es algo visible. La fe es algo que se ve. Es algo que está visible a todos los ojos. Mire lo que dice Santiago capítulo 2, verso 20-23. Dice lo siguiente. Mas quieres saber, hombre vano. El apóstol le está hablando al que es vano dentro de la iglesia, al que está seducido por la vanidad. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. O sea, tú no puedes decir que tienes fe si no tienes obrar. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo tú perfeccionas tu fe? O sea, ¿cómo la justicia de Dios es perfeccionada? Haciendo lo que la palabra de Dios te está imputando.
Tú no puedes ser un observador de la palabra, pero no eres un ejecutor de ella. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado. ¿Por qué dice ahí? Por justicia. Todo lo que tú haces, todo lo que es de la justicia, vence este mundo, amado. O sea, el enemigo, amado, cuando el enemigo viene a dañarte y ve en ti un hombre empoderado en justicia, no te puede dañar. Porque la justicia de Dios te protege. No puede dañarte, no puede ser dañado. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es algo visible al ambiente espiritual. Yo pregunto, ¿por qué el Espíritu de Dios resucitó? ¿Por qué el Espíritu de Dios resucitó a Jesucristo? Porque era injusto que la muerte le pudiera retener porque él no había pecado. Eso es injusto. La muerte de Jesucristo fue injusta. Fue un crimen injusto, claro que sí. Pero la Biblia dice que él concedió su vida para que nuestra justicia fuese hecha. No podíamos, nosotros no podíamos con nuestra justicia. Su justicia nos fue imputada a nosotros. Y ahora somos justos porque el justo pagó por nosotros. ¿No se alegra usted con esto? Amado, usted tiene que alegrarse con esto. ¿Por qué? Porque yo necesito solamente empoderarme en la palabra, que la justicia de Dios no tan solamente me rodee, se manifieste, me perfeccione, me guíe en todo lo que tengo que hacer, sino también que esta justicia muestre el camino a otros que no andan en justicia. Porque a alguien tiene que afectar la vida de tu justicia, a alguien tiene que afectar. Porque la Biblia dice también, y no escribí el texto, la Biblia dice en Romanos que la justificación nuestra fue por la fe de Abraham. Porque nosotros somos justificados en la fe de Abraham. Porque Dios, queriendo justificar a los gentiles, como él era hebreo, queriendo justificar a los gentiles, los que son de la fe son hijos de Abraham. Y nosotros somos hijos de fe. Pero no podemos decir que somos hijos de fe si no hay una acción concreta de lo que hacemos. Tú sabes, hermano, cuánto me costó a mí vencer a Mamón. Yo escuchaba aquí el espíritu de Mamón. Si tú ofrendas, si tú diezmas, si tú haces esto, te va a faltar para la semana. Y yo tenía que tapar mis oídos para no escuchar a Mamón. Mamón habla, hermano. Más de lo que tú crees. Porque las riquezas te dicen, no, porque te va a faltar. Pero Dios me dice de la siguiente manera, que el que da, recibe. Dad y se os dará a medida amplia, apretada, remecida en el regazo. Lucas capítulo 16, si no me equivoco. Entonces, amado, todo lo que yo te estoy enseñando el día de hoy es la forma en la cual tú tienes que creer en Él. Nosotros no creemos en base a opiniones personales. Yo no creo en base a mi opinión. Yo creo en base a lo que la palabra de Dios me instruye, me enseña. Amado, pasaron muchos años para que yo dejara de ser un opinólogo de la palabra. Cuando dejé de ser un opinador, para ser una persona que tenía que enseñar la palabra y enseñarla desde la perspectiva que Dios no tan solamente sacara ese estigma de mí, de ser una persona que opinaba constantemente, Dios me quería como un creyente en su palabra. Un hombre que creyera esos principios. La justicia de Dios, que es su palabra, inmuniza tu vida contra todo lo que quiera dañar tu provisión y sustento. Pero la palabra deja esta operación en tus manos. Dios te da la medida de su antídoto, la medida de lo que te mantiene inmune, pero tú eres el que lo ingiere. Tú eres el que bebe la palabra de Dios. Tú eres el que apaga esa sed. Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 19 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas, tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multiplique y todo lo que tuviere se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la esclavitud de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, de sed,
donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, te afligió, te probó, para la postre, hacernos. ¿Para qué te aflige el Señor? Bienvenida aflicción. ¿Cuántos dicen amén? Dígame, amado. La aflicción, lo único que tiene que ver el único propósito que tiene la aflicción es para la postre hacerte bien. Y Él te sacó agua de la roca al pedernal. Mi poder y la fuerza, dice, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Más si llegares a olvidarte, aquí quiero que pongas el énfasis, más si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, Mamón es un Dios, y les sirvieres, tu profesión es un Dios, tus proyectos personales son un Dios que puedes perder la cabeza por ello. Y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres. Cuidado con servir al trabajo, a la provisión, a las amistades. Y les sirvieres y a ellos te inclinares. Yo lo afirmo hoy contra vosotros. De cierto, perderás la inmunidad. Cambié la palabra pereceréis por pierdes tu inmunidad. Estás expuesto a toda patología espiritual de este sistema. Y este sistema es brutal. Daña, pervierte, corrompe. Moisés les aconseja lo fatal que se vuelve la vida cuando alguien se olvida de quién ha sido nuestro benefactor. Amado, yo no me puedo olvidar de quien me ha favorecido tanto en la vida. No puedo olvidarme de aquello. ¿De dónde ha venido la sabiduría, la inteligencia para ser fructífero y exitoso en Dios? Si los beneficios de Dios, entonces, amado, potencian nuestra soberbia, no somos confiables para la administración. Y si no podemos administrar lo temporal, ni pensemos son los bienes eternos. Te vuelvo a repetir eso, por si no lo escuchaste y te distrajiste. Moisés les aconseja lo fatal que se vuelve la vida cuando alguien se olvida de quién ha sido su benefactor. De dónde ha venido la sabiduría, la inteligencia para ser fructíferos y exitosos, ¿no? Exitosos para llevar su fama. Si los beneficios de Dios potencian tu soberbia y mi soberbia, no somos confiables para la administración. Y si no podemos administrar lo temporal, ni siquiera pienses en los bienes eternos. Y la Biblia dice que nosotros se nos han sido dadas y confiadas los misterios de Dios. Bienes eternos. Por lo tanto, se hace imperativo, hermano, levantar una generación que sea moldeada para expresar la causa eterna para la cual hemos sido llamados. Lo eterno es todo lo que Dios posee como eternidad. Su amor eterno, su justicia eterna, su santidad eterna y así sucesivamente. Todos sus atributos nos han sido confiados. La palabra de Dios dice que tenemos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tenemos, amado, tenemos cosas que ni siquiera imaginamos en su dimensión de riqueza. No tenemos mente todavía. Esto es tan brutal. Hablando desde el punto de vista de la grandeza de Dios, es tanto lo que tú posees que ni siquiera lo puedes dimensionar. Entonces, para terminar con un texto con el cual no quise comenzar, Malaquías capítulo 3, cuando la Biblia dice que le han robado a Dios, amado, es solo el resultado de lo que quisieron vivir independiente de Dios. Malaquías es el discurso final de un Dios que vio cómo su pueblo administró de forma equivocada todo lo que el mismo Dios les dio. Deuteronomio 4, 5, 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Hablándole Moisés, está haciendo su despedida. Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio, entendido, nación grande es esta, porque
¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué Dios nos da palabras de tanta grandeza como la que hoy estamos escuchando? Termino declarando dos textos de Romanos capítulo 3, verso 10. Dice la Biblia: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y Juan capítulo 14, 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad la inmunidad que os he dado. Si me amáis, guardad lo que os he enseñado, para que seáis fructíferos en medio de una tierra llena de miseria y pobreza. Que el Dios de paz en esta mañana nos guarde y nos bendiga y selle estas palabras en tu mente y en tu corazón. Amén. Que el Señor selle. Te dejo, el día de hoy te dejo responsable. Que si la miseria, la pobreza y la orfandad golpean tu vida, has perdido la inmunidad de la palabra. Y si eres fructífero, cuida de que esa fructificación ocupe tu corazón. El que debe ocupar tu corazón es el reino de Dios y su justicia. Pongámonos en pie en esta mañana.